Poco antes de morir, compartió una revelación inquietante que nadie podría haber previsto, que conmocionó al Vaticano y dejó al Papa y al clero profundamente atónitos. Conocida por su influencia ilimitada y su búsqueda inquebrantable de la paz, la Madre Teresa será recordada por siempre por el eco silencioso de una vida que nunca vivió. Como faro de compasión, amor y misericordia, su legado es uno que trasciende generaciones. Sin embargo, a pesar de toda una vida de servicio, una carga oscura y tácita permaneció en su corazón. Sin lugar a dudas, la Madre Teresa fue una de las almas más devotas que el mundo haya conocido. Fue venerada como una figura santa incluso en vida, pero los susurros de un lado oscuro la seguían a cada paso. En sus últimos días, se desahogó con una confesión sorprendente que alteraría para siempre la narrativa de su legado. ¿Qué verdad reveló? ¿Un capítulo oculto, un profundo arrepentimiento o un secreto tan poderoso que no se pudo silenciar? Aquí, buscamos desentrañar el misterio que dejó atrás. El legado de la Madre Teresa está marcado por la reverencia y la complejidad. Galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus incansables esfuerzos para aliviar la pobreza y el sufrimiento, que según ella amenazaban la estabilidad del mundo, recibió innumerables elogios a lo largo de su vida. Para muchos, especialmente dentro de la comunidad católica, se convirtió en un símbolo de santidad, una intercesora a la que la gente acudía en busca de esperanza. Sin embargo, su influencia no estuvo exenta de controversias. Los críticos cuestionaron los estándares de atención médica en sus instalaciones, citando preocupaciones sobre la higiene y la falta de alivio del dolor que se proporcionaba a los pacientes. Surgieron acusaciones de que algunos de los bautismos realizados en pacientes terminales no eran completamente voluntarios, acompañados de críticas por sus actitudes percibidas hacia el colonialismo y asociaciones con figuras polarizadoras. A pesar de las críticas, la Madre Teresa nunca se defendió públicamente. Pero en los momentos finales de su vida, reveló un secreto que sorprendió a sus seguidores. El viaje de la Madre Teresa comenzó en un mundo lejano. Nacida como Angece Gonche Boyaxiu el 26 de agosto de 1910 en el Imperio Otomano, fue bautizada al día siguiente de su nacimiento y más tarde se consideró que el 27 de agosto era su verdadero cumpleaños. Era la hija menor de Nicola y Dranafail Boyaxiu y perdió a su padre a la tierna edad de 8 años, cuando murió repentinamente después de años de participación en la escena política albanesa. Incluso cuando era niña, Teresa estaba encantada con las historias de misioneros en Bengala, y su fascinación solo se profundizó con el tiempo. A los 12 años, supo que quería dedicar su vida a Dios, una decisión que reafirmó el 15 de agosto de 1928, durante una peregrinación al santuario de la Virgen Negra de Letnica, un lugar que tenía un profundo significado espiritual para ella. A los 18 años, en 1928, Teresa dejó atrás a su familia y viajó a Irlanda, donde se unió a las hermanas de Loreto en su convento en Rathfarnham. Su objetivo era aprender inglés, el idioma que utilizaban las hermanas en la India, donde anhelaba servir como misionera. Desgarradoramente, nunca volvería a ver a su madre ni a su hermana, que permanecieron en Skopje hasta 1934 antes de mudarse a Tirana. En 1929, Teresa llegó a la India y comenzó su formación religiosa en Darjeeling, enclavada en las impresionantes colinas del Himalaya. Sumergiéndose en el idioma bengalí, comenzó a enseñar en la escuela Santa Teresa, ubicada cerca de su convento. El 24 de mayo de 1931, hizo sus primeros votos religiosos, eligiendo el nombre de Teresa en honor a Teresita de Lisieux, la santa patrona de los misioneros. Sin embargo, debido a que otra monja ya llevaba ese nombre, adoptó la versión española, Teresa, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de amor desinteresado y sacrificio. La misión de la Madre Teresa tomó un rumbo definitivo el 14 de mayo de 1937, cuando hizo sus votos solemnes y dedicó su vida por completo al servicio religioso. En ese momento, era maestra en la escuela del convento de Loreto, en el noreste de Calcuta. Según la tradición de las hermanas de Loreto, comenzaron a llamarla Madre. Durante casi 20 años se dedicó al convento y a sus estudiantes, llegando a ser directora en 1944.
Sin embargo, por mucho que le encantara enseñar, su corazón se sentía cada vez más angustiado por la profunda pobreza y el sufrimiento que veía en Calcuta. La devastadora hambruna de Bengala de 1943 y los violentos enfrentamientos comunales en el Día de Acción Directa en agosto de 1946 solo reforzaron su determinación de ayudar a los más desposeídos. En 1946, durante un viaje en tren a Darjeeling, la Madre Teresa experimentó lo que describió como un profundo llamado a servir a los más pobres de la India en nombre de Jesús. Pidió permiso para abandonar la escuela del convento y, en 1950, fundó las Misioneras de la Caridad. Al elegir el sencillo sari blanco con bordes azules como hábito de la congregación, encarnó la humildad y la solidaridad con los pobres. Durante su retiro anual en el convento de Loreto en Darjeeling el 10 de septiembre de 1946, sintió un impulso innegable de alejarse de la vida del convento y vivir entre los indigentes, considerando este llamado como una misión divina que estaba obligada a cumplir. Joseph Lansford, cofundador de los Padres Misioneros de la Caridad, describió este momento como un punto oculto pero decisivo en su viaje espiritual. En 1948, la hermana Teresa se hizo conocida como Madre Teresa y comenzó su misión entre los más pobres de Calcuta. Cambió su hábito de Loreto por el sencillo sari, adoptó la ciudadanía india y completó un curso básico de atención médica en el Hospital de la Sagrada Familia en Patna, lo que la preparó para servir en las áreas más empobrecidas. Su misión comenzó formalmente en 1949, con la creación de una escuela en el barrio marginal de Motig Hill, en Calcuta, un pequeño pero significativo paso hacia la ayuda a los desatendidos. Pronto, un grupo de mujeres jóvenes se unió a la Madre Teresa, formando la base de una nueva comunidad religiosa dedicada a ayudar a los olvidados de la sociedad. Su trabajo rápidamente atrajo la atención de los funcionarios indios, incluido el primer ministro, y el 7 de octubre de 1950, recibió la aprobación del Vaticano para establecer una congregación diocesana. La misión de la Madre Teresa, como ella la definió, era servir a los hambrientos, a los sin techo, a los discapacitados, a los ciegos y a otros rechazados por la sociedad, las almas olvidadas que necesitan amor y dignidad. En 1952, su compasión dio un paso más cuando abrió su primer hospicio. Con la cooperación de los funcionarios de Calcuta, transformó un templo hindú abandonado en el Hogar para el Corazón Puro, un refugio que ofrece a los indigentes la oportunidad de morir con dignidad, atendidos de acuerdo con sus propias creencias. Allí, la gente recibía atención médica y se les impartían ritos acordes con su fe. Los musulmanes con el Corán, los hindúes con agua del Ganges y los católicos con el sacramento de la extremaunción. La Madre Teresa se refería a este acto compasivo como una muerte hermosa, asegurando que quienes habían soportado un inmenso sufrimiento pudieran partir de esta vida abrazados por el amor. La compasión de la Madre Teresa se extendió aún más a los leprosos, abriendo Santinagar, o la Ciudad de la Paz, un hospicio especial para pacientes con lepra. Las Misioneras de la Caridad establecieron numerosas clínicas en Calcuta, brindando atención médica esencial, vendajes y alimentos. Al observar la difícil situación de innumerables niños sin hogar, comenzó a brindarles refugio también, lo que llevó a la fundación de Nirmala Shisu Bhavan en 1955. Conocido como el Hogar de los Niños del Inmaculado Corazón, este centro se convirtió en un santuario para huérfanos y niños de la calle. Las Misioneras de la Caridad crecieron rápidamente, apoyadas por una afluencia de donaciones y nuevos miembros, lo que permitió la creación de más hospicios, orfanatos y centros de lepra en toda la India. En la década de 1960, la Madre Teresa expandió su misión a nivel internacional. En 1965, abrió una residencia en Venezuela, seguida de fundaciones en Roma, Tanzania y Austria. En la década de 1970, la organización había ampliado su alcance a los Estados Unidos y varios países de Asia, África y Europa. En 1963, se establecieron los Hermanos de las Misioneras de la Caridad y, en 1976, introdujo una rama contemplativa para las hermanas.
Además, alentó a los católicos laicos y a las personas de otras religiones a contribuir, formando grupos como los colaboradores enfermos y sufrientes y las misioneras laicas de la caridad. En 1981, respondiendo a las peticiones de los sacerdotes, fundó el movimiento Corpus Christi y, junto a Joseph Lansford, estableció los Padres Misioneros de la Caridad, creando una red espiritual dedicada a compartir la misión de compasión y servicio. En 1997, la congregación que la Madre Teresa fundó en Calcuta había florecido de un modesto grupo de 13 miembros a una red mundial de más de 4.000 hermanas. Estas mujeres dedicaron su vida a gestionar orfanatos, hospicios para pacientes de SIDA y centros de ayuda en todo el mundo, sirviendo a los más necesitados, refugiados, personas con discapacidades, ancianos, alcohólicos, indigentes, personas sin hogar y víctimas de desastres naturales, epidemias y hambrunas. En 2007, las misioneras de la caridad habían crecido hasta abarcar alrededor de 450 hermanos y 5.000 hermanas, administrando aproximadamente 600 misiones, escuelas y refugios en 120 países. La Madre Teresa a menudo se definía a sí misma con sencillez. Era albanesa de sangre, india de ciudadanía y monja católica de fe. Si bien su trabajo estaba arraigado en la India, también llevó a cabo misiones humanitarias en el extranjero. En 1971, visitó Belfast en medio de una época de intenso conflicto, acompañada de 4 hermanas. Aunque recibió apoyo de la comunidad local, algunos miembros de la Iglesia se preguntaban si sus esfuerzos serían mejor dirigidos a otra parte. En 1973, ella y sus hermanas abandonaron Belfast inesperadamente, dejando atrás preguntas sin respuesta sobre el motivo de su partida, tal vez vinculadas a una revelación o convicción personal. En 1991, realizó un viaje compasivo a Chernóbil para visitar a las víctimas de la radiación, seguido de una misión para ayudar a los sobrevivientes del terremoto en Armenia. Durante este tiempo, también regresó a su tierra natal, Albania, por primera vez, y abrió un hogar para los hermanos misioneros de la caridad en Tirana. En 1996, las misioneras de la caridad operaban 517 misiones en más de 100 países, con miles de hermanas trabajando incansablemente para ayudar a los más pobres de los pobres. El primer hogar de las misioneras de la caridad en los Estados Unidos abrió en el sur del Bronx de Nueva York, y en 1984, la organización se había expandido a 19 ubicaciones en todo el país. En su búsqueda de consuelo y profundidad espiritual, la Madre Teresa buscó la conexión con Jesucristo a través de la oración y la reflexión silenciosa. Sin embargo, en privado, experimentó una profunda lucha espiritual. Durante casi 5 décadas, confió sus intensas dudas y sufrimiento interior, admitiendo un doloroso sentimiento de separación de Dios, una noche oscura del alma, que persistiría durante gran parte de su vida. Esta prueba espiritual continua no implicaba una falta de fe o devoción. En cambio, revelaba una vida interior compleja marcada tanto por la devoción como por la duda. Muchos santos, incluida Santa Teresita de Lisieux, enfrentaron experiencias similares, como señaló James Lansford. A pesar de esta sensación de distancia de Dios, el compromiso de la Madre Teresa con su misión se mantuvo inquebrantable. Después de casi una década de oscuridad espiritual, encontró un breve respiro en 1958, tras la muerte del Papa Pío XII. Durante una misa conmemorativa en su honor, experimentó un alivio temporal de su angustia interior, pero sus dudas pronto regresarían, nublando su camino una vez más. A lo largo de los años, la Madre Teresa volcó su corazón en numerosas cartas a sus confesores y superiores, en particular al arzobispo de Calcuta, Ferdinand Perrier, y al padre jesuita Celeste Van Exem, que había sido su consejero espiritual desde la fundación de las Misioneras de la Caridad. Imploró que estas cartas fueran destruidas para mantener el foco en su misión y no en ella misma. Sin embargo, estos escritos se conservaron y luego se publicaron en Madre Teresa, Come Be My Light, revelando la profundidad de su conflicto interior. En sus cartas al padre Michael van der Piet, le confió su dolor, describiendo una ausencia inquebrantable de la presencia de Dios,
conocía el amor de Jesús, pero sentía que no podía verlo ni escucharlo. Le pidió que rezara para que pudiera entregarse completamente, a pesar de su aislamiento. En su encíclica Deus Caritas Est, el Papa Benedicto XVI hizo referencia a la Madre Teresa, presentándola como un ejemplo de cómo la oración, en lugar de aislarnos de los demás, se convierte en la fuente del amor y el servicio genuinos. Para la Madre Teresa, la oración y la lectura espiritual eran indispensables para una vida de devoción. Aunque no pertenecía a la orden franciscana, sentía una profunda admiración por San Francisco de Asís, cuya espiritualidad y compromiso con los pobres la inspiraron enormemente. Todas las mañanas, después de la comunión, las misioneras de la caridad recitan la oración de San Francisco, haciendo eco de sus valores de pobreza, castidad y obediencia, principios que la Madre Teresa abrazó y ejemplificó en su propia vida de servicio desinteresado. A lo largo de su vida, la Madre Teresa recibió numerosos galardones y honores que reconocieron su profundo impacto en el mundo. En 1962, el gobierno indio le otorgó el Padma Shri, seguido del premio Jawaharlal Nehru por el entendimiento internacional. En 1980, fue honrada con el premio civil más importante de la India, el Bharat Ratna. Para conmemorar su centenario en 2010, el gobierno indio emitió una moneda especial de 5 rupias, que simboliza la modesta suma que llevaba cuando llegó por primera vez a la India. Su legado quedó tan entrelazado con Calcuta que algunos hindúes incluso la veneraban como una diosa. El reconocimiento internacional llegó al principio de su misión. En 1962, recibió el premio Ramón Magsaysay por la paz y el entendimiento internacional por su dedicación al servicio de los indigentes. En 1969, el documental de la BBC Something Beautiful for God, producido por Malcolm Muggeridge, la catapultó a la fama mundial. El equipo del documental había tenido problemas con la iluminación en el hogar para moribundos, pero al revelar el metraje se veía inusualmente hermoso. Muggeridge atribuyó la iluminación milagrosa al amor divino que rodeaba a la Madre Teresa. Su conversión al catolicismo lo vinculó aún más a su misión. La creciente reputación mundial de la Madre Teresa fue reconocida por la Iglesia Católica. En 1971, recibió el Premio de la Paz Juan XXIII del Papa Pablo VI, seguido por el Premio Pacem in Terris en 1976 por su trabajo en la promoción de la paz y la ayuda a los necesitados. En 1982, fue nombrada compañera honoraria de la Orden de Australia. También recibió varios premios prestigiosos del Reino Unido y los Estados Unidos, incluida la Orden del Mérito en 1983, y en 1996 se le otorgó la ciudadanía honoraria de los Estados Unidos. Albania, su tierra natal, la honró con el honor dorado en 1994. A pesar de su aclamación, la vida y la obra de la Madre Teresa no estuvieron exentas de controversia. Algunos críticos, entre ellos el médico y activista nacido en Calcuta Arup Chatterjee, cuestionaron el impacto de sus misioneras de la caridad, argumentando que idealizaba el sufrimiento y malversaba fondos que podrían haber aliviado necesidades más inmediatas. Las preocupaciones sobre las prácticas de higiene y los estándares de atención de la organización surgieron, particularmente después de su muerte, con acusaciones sobre la reutilización de agujas y la atención médica inadecuada. Estas críticas fueron repetidas por el exalcalde de Calcuta Vikash Ranjan Bhattacharya, quien argumentó que el enfoque de la Madre Teresa en el sufrimiento eclipsaba la necesidad de una atención adecuada. Sus asociaciones con figuras controvertidas también provocaron debates. La aceptación de la Madre Teresa de la Legión de Honor de Haití, particularmente a la luz de sus conexiones con figuras como Charles Keating y Robert Maxwell, llevó a cuestionamientos sobre su juicio. Además, su apoyo público a los cristianos Dalit llevó a enfrentamientos con los grupos políticos de derecha de la India, incluido el partido Bharatiya Janata, BJP. Aunque el BJP la criticó durante su vida, luego reconoció sus contribuciones después de su muerte. En sus últimos años, la Madre Teresa enfrentó un deterioro de su salud, incluidos 2 ataques cardíacos y una neumonía, lo que la llevó a necesitar un marcapasos.
A pesar de renunciar como líder de las Misioneras de la Caridad en 1997, continuó con su función a pedido de la congregación. Ese mismo año, se realizó un exorcismo con su consentimiento, que se cree fue en respuesta a un ataque espiritual percibido. El 5 de septiembre de 1997, la Madre Teresa falleció. Su funeral fue un evento significativo, con líderes mundiales y figuras de varias religiones lamentando su pérdida. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, la elogió como una figura inspiradora de servicio desinteresado, mientras que el exsecretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, reconoció su personificación de la paz. En 2003, la Iglesia beatificó a la Madre Teresa tras el reconocimiento de un milagro relacionado con una mujer india, Monica Besra, que afirmó que un tumor fue curado por una reliquia con su imagen. Aunque algunos médicos atribuyeron la curación al tratamiento convencional, la Iglesia lo aceptó como un milagro. En 2008, se le atribuyó un segundo milagro cuando un hombre brasileño con tumores cerebrales, según se informó, experimentó una curación a través de su intercesión. Estos milagros llevaron a su canonización por el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2016, en una ceremonia en la Plaza de San Pedro a la que asistieron decenas de miles de personas. La celebración se extendió a su lugar de nacimiento en Skopje y Calcuta, donde había dedicado su vida a los más pobres de los pobres. En 2017, se anunció que la Madre Teresa sería honrada como la única santa patrona de la Archidiócesis de Calcuta, junto con San Francisco Javier. A pesar de sus luchas personales con la fe y un profundo sentido de oscuridad espiritual, la vida de la Madre Teresa sigue siendo un poderoso símbolo de inquebrantable dedicación al servicio y la compasión. Su ejemplo sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, lo que la convierte en una de las figuras más admiradas del siglo XX.